Bendito sea el Señor. Buenas tardes a todos los que están aquí presentes y los que nos están viendo por las redes sociales. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse. Reciban un fuerte abrazo a distancia de nuestro pastor Rubén Calderón Hernández y de toda la congregación del Cordero de Dios. Gracias. En este mes que estamos iniciando hoy, 1 de agosto, vamos a hablar del tema general, nerviosismo y temor. Nerviosismo y temor. Para entrar de lleno a ese tema, le voy a decir la definición de lo que busqué de lo que es el nerviosismo y el temor. También como una palabra sinónima, podríamos decir ansiedad y miedo. Dice la investigación que la ansiedad o el nerviosismo es la sensación de un peligro amenazador en que la causa no está totalmente reconocida por la persona. Y en el miedo se reconoce el peligro real. Entonces, en este mes vamos a estar hablando del tema del nerviosismo y temor, ¿sí? Vamos a leer la palabra del Señor para entrar de lleno en esta hermosa tarde en el tema. Y va a ser el siguiente, la cita bíblica, le invito a que la abra en Romanos capítulo 8, bendito Dios, del versículo 14 al 17, bendito sea su nombre. Romanos 8, del versículo 14 al 17. Perdón, hermanos. Dice la palabra del Señor así, usted la puede seguir con su vista y yo la voy a leer. Romanos 8, 14, 17, dice la palabra del Señor así. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud o de temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cierre sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por estos bellos momentos. Gracias, Señor, por permitirnos, pues, Padre bendito, de meditar en esta palabra que tú nos tienes preparado hoy en este hermoso día. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que esta palabra que leímos haga rema en nuestras vidas. Te lo pido, amado Padre, que no sea yo la que hable, sino que tu Espíritu Santo sea el que me use. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Póngase cómodo, vamos a meditar en la palabra de Dios. Estábamos hablando entonces, decía, volviendo a empezar con esto, del tema, que es el tema del nerviosismo y temor. Pero yo ahora tengo un subtema y encontré el siguiente, que es, ¿qué es lo que le teme más el ser humano? Porque es el tema del temor y del nerviosismo. ¿Qué le teme más el ser humano? Me di a la tarea de buscarlo estadísticamente y encontré que hay 5 miedos básicos, de los cuales nace casi todo el resto de nuestros temores. El número 1, escuche, el número 1 es miedo a la muerte. 2, pérdida de autonomía. 3, la soledad. 4, miedo a la mutilación. 5, daños y perjuicios al ego. Entonces, en esta hermosa tarde, el subtema principal va a ser el miedo a la muerte. Y voy a hacer 2 preguntas. Y de eso nos vamos a basar. Va a ser nada más en 2 preguntas y dando su respuesta. Número 1. ¿Cómo puedo yo superar el miedo a la muerte? ¿Cómo puedo dejar de tener miedo de morir?
Mire, lo más temible es la muerte porque es el fin, decía Aristóteles. Lo más temible es la muerte porque es el fin. Y tenía razón. Sentirse así porque todo se acaba es natural. Da miedo. Los investigadores han acuñado la expresión ansiedad ante la muerte. Para designar el miedo que ésta inspira, sigue siendo un tema en el que la inmensa mayoría de las personas prefieren no pensar o no preferimos pensar, aunque sepamos que es irremediable. Es un tema muy complejo, un tema que la verdad no queremos ni hablar de él, pero hay una realidad. Todos un día nos vamos a morir, todos. Yo escuchaba una prédica de un pastor y decía a él, y su tema del principal decía, la bendición es una muerte. Así decía él. Bueno, si para él la bendición es una muerte, pues no estaba tan ajeno, porque sí es cierto. Mire, el fin ha llegado. Somos muy complejos, nuestro cerebro es el único con capacidad de abstracción y de asimilación de lo que hay en pasado, de lo que hay en presente y un futuro incierto, que ahí nadie sabemos, ¿verdad? Por supuesto, y que hay otros aspectos relacionados que vale la pena temer. Por ejemplo, de como estamos hablando del miedo a la muerte, por ejemplo, el miedo a las enfermedades o cuando hay una discapacidad y la angustia de las personas que se preocupan por ti, ¿verdad? También eso es una parte de los temores. Gracias a reconocer las emociones que el cerebro nos está diciendo, a nuestro nivel de autoconciencia y miedo, el ser humano es el único que puede concebir la muerte y preguntarse de diferentes cuestiones. Encontraba yo lo que dicen los científicos y ellos decían la siguiente frase, decían, ningún biólogo físico o químico ha demostrado que poseamos en nuestro interior una entidad invisible que sobreviva al cuerpo físico. Es verdad. Yo recuerdo una anécdota que eran dos doctores neurólogos y el colega del neurólogo iban a entrar a una sala de operación y este colega, uno de ellos conocía a Dios, el otro no, y no lo aceptaba. Y el colega que no conocía a Dios le dijo, vamos a entrar a operar ahorita. Y el colega que sí conocía a Dios, al doctor neurólogo, le dijo, oye, ¿por qué no crees en Dios? No, porque no existe, no es real. Entonces le dice el doctor que conoce a Dios, le dice, oye, si tú no crees en Dios, yo te hago una pregunta. ¿Por qué operaste el cerebro? ¿Y qué hay en el cerebro? ¿Qué se mueve? Estoy parafraseando, ¿eh? Y le dijo este doctor, el que incrédulo, dijo, pues todo lo que hacemos, lo que nos movemos, lo que el cerebro dicta, lo que nos duele porque nos hace sentir muchas emociones también, qué sé yo, le dice él. Dice, pero también el cerebro está en las memorias, están también nuestros recuerdos, nuestros aprendizajes. Dice, sí, los pensamientos. Y el doctor que no creía en Dios dijo, sí, así es exactamente. Entonces le preguntó, oye, ahorita que operes, ¿me dices en dónde se encuentran los pensamientos? ¿En dónde se encuentran los aprendizajes? ¿Dentro del cerebro, como tú me lo dices? Y el doctor se quedó, no, pues no te lo voy a demostrar. O sea, se entiende que es así. Dice, pues así también es Dios. Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero lo podemos sentir. Entonces, así es esto. Aquí los científicos dicen que nunca han visto una entidad invisible que sobreviva al cuerpo físico. Y lo dicen ellos, los biólogos, los físicos o los químicos. Nunca van a encontrar algo que se vea invisible. Claro que no. Y no es así. Pero nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Jesús nos dijo, yo me voy. Y les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya, va a venir el gran Consolador y se va a quedar con ustedes. Y este es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es real.
Amén. Entonces estábamos leyendo la palabra de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, para decirles a estos científicos, son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Abba? Papito, 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 con cariño. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu, porque somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y el Espíritu Santo se une a mi espíritu con E minúscula, ¿sí? Para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Amén, gloria a Dios. La vida humana es muy frágil. Ahorita, pues es un tema muy fuerte que hablamos acerca de lo que es la muerte y por qué tenerle miedo. Y que vemos que el primer punto va a ser cómo puedo yo superar el miedo a la muerte. Vi estadísticamente, encontré, porque está a la puerta, ustedes ya saben cuánta gente está muriendo, y vi acerca de lo que está pasando con el COVID. Y encontré que mundialmente en el COVID, pero este ya es un corte que nada más se hizo hasta el 25 de julio, 25 de julio de este año, que alrededor mundialmente 4.2 millones de personas han muerto. Y añádale usted, aparte, las personas que mueren en accidentes de terrorismo, una situación también complicada, por ejemplo, una enfermedad, que son que diabetes, que cerebrovasculares, infartos, qué sé yo. Pero son 4.2 millones hasta ahorita, en el año 2021, que han muerto hasta el 25 de julio. ¿Sí? La ciencia tampoco da una respuesta que alivie demasiado, pero la mayoría de las funciones corporales se pueden explicar en términos científicos. Además, ningún biólogo, como decía hace un momento, o físico o químico, han demostrado que poseamos en nuestro interior una entidad invisible. Pues no lo van a encontrar, y nosotros sabemos que esa entidad invisible es el Espíritu Santo, porque Él está con nosotros, Él vive con nosotros, Él es real. Cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús y lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, ya no debe de haber temor. Entonces, primera pregunta, vamos. El primer punto es, ¿cómo puedo yo superar el miedo a la muerte? Debemos de mirar siempre al Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. ¿Cómo puedo yo superar el miedo a la muerte? Porque Cristo quita de nosotros ese temor a la muerte. ¿Y cómo lo hace? Primero, quitando de nosotros el pecado, que es el aguijón de la muerte. Debemos nosotros saber que cuando Cristo Jesús nos lava, y como decía hace un momento, lo hemos aceptado, nos lava, nos limpia y nos vuelve a ser aceptos hijos de Dios. Amén. Y el Señor nos da la oportunidad para que cuando Él entra con nosotros y su Espíritu Santo vive dentro de nosotros, ya jamás ni usted ni yo tendremos temor. A nada, a nada. Mire, dice la Escritura, lo estuve buscando, dice la palabra de Dios acerca del pecado, porque todos hemos pecado, todos, de una manera u otra, todos hemos pecado. Y son pecados que delante de Dios no son pequeños ni grandotes. Delante de Dios se llama pecado. ¿Qué es el pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, pero dice la palabra de Dios en Miqueas 7:19, dice, volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Dios nos ha perdonado. Cuando usted y yo llegamos a las plantas de Cristo Jesús, somos nuevas criaturas y el Señor nos hace nuevos.
nos regenera, nos restaura y el pasado se queda allá atrás. Y ahora estoy viviendo aquí, el ahora, en el presente. Yo decía hace un momento, el futuro es incierto, pero ya sin temor. No debemos de temer, nada debemos de temer. Debemos de tener la fe, la certeza, la confianza de que el Señor está con nosotros, que su Santo Espíritu nos va guiando. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando dije ahorita de Miqueas 7:19 que el Señor nos va a quitar ese temor, ese miedo a la muerte, es número 1, quitando los pecados. Entonces, yo le creo así de verdad que usted y yo hasta nos podemos ir a la cama, nos dormimos y bien confiadamente, porque siempre antes de dormir, yo así lo hago, como muchos de mis hermanos, le estoy hablando al pueblo de Cristo Jesús, tener ese hábito de orar. Y cuando nos dormimos nos ponemos en las manos del Señor y le pido al Señor y le digo, Señor, perdóname si te ofendí, si lo hice conscientemente o inconscientemente, te ruego me perdones. Y en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y mire, si llega de repente algo que no sabemos, un terremoto, qué sé yo, o una enfermedad, un infarto, no sé. Para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Amén. Y no debo de tener temor. Yo no estoy diciendo con esto tampoco que usted no le tema la muerte o que diga usted, no, pues no debe de pasar nada. Es natural. Todos le tememos a la muerte, pero cuando usted y yo ya hemos aceptado a Jesús y estamos limpios y cada día nos estamos renovando y pidiendo perdón por nuestras transgresiones, nuestros pecados, el Espíritu de Dios nos da un espíritu de valentía y no de temor. Y podemos seguir adelante y ser vencedores en el nombre de Jesús. Además, cuando usted y yo ya hemos superado el miedo a la muerte, Cristo nos ha librado del temor de ella, de la muerte, cambiando el propio carácter de la misma muerte. Ustedes saben lo que el Señor Jesús le dijo a Marta: todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Escuche, hermosa noticia, no morirá eternamente. Amén. He oído de una doctrina, no la digo por respeto, sé cómo se llama la doctrina, pero ellos creen que su castigo final es de que si mueren, ellos dicen que si se mueren, su castigo va a ser de que si se portaron muy mal, que jamás van a despertar y que se van a quedar ahí. Pero no es así. La Biblia nos enseña, nosotros, lo que estamos escudriñando, la palabra de Dios, porque así lo enseña, porque Jesucristo es el primerito que nos enseñó que Él murió porque era humano, pero también resucitó porque Él tuvo una batalla con la muerte y venció. Y Jesús es el primero y con Jesús, como creo en Él, también usted que me está viendo y yo también lo creo, vamos a resucitar en aquel y maravilloso gran día. Amén. Esto es algo hermoso, algo que la gente no puede creer, los que son, pues ahora sí, que no conocen la bendita palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es promesa y creemos. Mire, también hay un detalle. La muerte no es un castigo para el creyente. Es un desplazamiento desde este estado del tiempo a otro estado más elevado. Es romper la cáscara que ahora nos aprisiona. Es romper el cable que nos retiene en la costa. Es abrir la cadena que detiene al águila en la roca. La muerte nos suelta para que podamos remontarnos por los aires hasta esa tierra de luz y de amor donde está nuestro Señor Jesús. Amén. Gócese, no hay que temer, no tenga usted miedo. Es lo mejor que nos puede pasar. Por eso yo le decía hace un momento que esta persona, el pastor, decía, qué bendición es la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, no hay que temer. Hay que tener nosotros la seguridad y la confianza de que nosotros hemos superado ese temor, ese terror, lo que es lo de la muerte, ¿sí? Cristo
Ha quitado el temor de la muerte a quienes verdaderamente lo conocen. El asegurarnos que nuestra alma no morirá ni se extinguirá. Hay un principio vital dentro de nosotros, como el que lo ha dicho. Padre, aquellos que me has dado, la oración de nuestro Señor Jesús. Mire qué hermosa. Dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. No nos entristecemos como sin esperanza en lo relativo a quienes se han dormido en Jesús. Y no, pues yo le puedo preguntar a usted cuántos de sus seres amados ya partieron, ¿verdad? Y ellos están durmiendo, porque así dice la palabra de Dios. Así lo enseña. No están muertos, están dormidos aquí en la tierra. Ahí está su cuerpo, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que están dormidos. Y que cuando el Señor Jesús venga, gloria a Dios, ¿sí? Él nos va a despertar cuando se toque la gran trompeta. Pero esa es otra historia y ese es otro tema muy, muy hermoso que debemos de aprender estudiando la Escritura. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando, cuando usted está dormido, sabemos que ellos siempre, el que ya falleció, por ejemplo, yo voy a hablar un ejemplo de mamá, que ella ya falleció, ella ya está en ese momento de que él murió, inmediatamente se va al cielo. Porque esa es la promesa, porque eso nos enseña Jesús. Amén. Y eso nos lo dejó aquí escrito en la palabra de Dios. Entonces, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor es la revelación divina concerniente a todos los que estamos en Cristo Jesús, por una fe viva, porque nuestras almas no van a morir jamás. No tememos aventurarnos en el mundo de los espíritus. Nunca más, hay que creer en eso. Nosotros somos para Cristo y el día que el Señor decida llamarnos y llevarnos a su presencia, gloria a Dios, porque dice la Escritura, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Por eso todos los días debemos de estar a cuentas con el Señor. Entonces, hace un momento cuando inicié, yo estaba viendo aquí acerca de una frase, y porque sí es cierto, ¿sí? ¿Por qué existe siempre el nerviosismo y el temor? ¿Sabe por qué? Porque son evidencia de la falta de dos palabras. Fe. Tenemos que tener fe. Y esta es fe. Fe es creer lo que no se ve, que ya es. Yo creo que cuando yo me vaya, que el Señor me llame a su presencia, yo voy a estar con Él, ¿sí? Y yo también sé que el Señor Jesucristo, los que todavía no lo aceptan, pero que hoy en este día te invitamos a que aceptes a Jesús en tu corazón, el Señor cuando te llame o estás todavía en la tierra y Él venga en su segunda venida, que son otros temas muy hermosos, tú y los que ya murieron y tú que estás vivo, vas a ver que primero los que van a resucitar son los muertos en Cristo Jesús. Amén. Voy a decir algo rápidamente, no saliéndome del tema. Muchas personas que murieron van a decir, bueno, y por ejemplo, si a una persona se lo comió un tiburón, ¿cómo va a salir su espíritu, o mejor dicho, su alma? ¿Cómo va a verse si ya no está ni su cuerpo? ¿Cómo se va a adherir? Si el tiburón se lo comió, otro fue consumido por el fuego, nomás quedaron las cenizas, u otros se perdieron y no los encontraron, qué sé yo. Pero este es un misterio. Yo lo creo porque tenemos que respetar, porque Dios tiene misterios y no todos son revelados, pero yo lo creo. El Señor, cuando venga, y si tú como hijo o hija de Dios y no estabas ahí presente, o el Señor, o te fuiste en otro lado, como decía, por ejemplo, que Dios nunca lo permita, un tiburón te comió, vas a salir de ahí. ¿Cómo? Es un misterio, pero simplemente tu alma volará al son de la trompeta. Gloria a Dios, aleluya, porque esto es muy verdadero. No temas, ¿sí? Dice la Escritura bendita. ¿Y qué creen? También sabías tú que en la palabra de Dios está escrita la palabra, dice, no tengas miedo. ¿Sabes cuántas veces está escrita en la Biblia?
365 veces. O sea que el Señor diario, porque son 365 días del año, diario nos dice, a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, te dice diario, no tengas miedo, no tengas miedo. Y es una orden que da el Señor, es una orden. No tengas miedo. ¿De qué? De nada, no tengas miedo, ¿sí? Pero tú, lo natural, tu instinto, lo que te dice tu cerebro, esto aquí está peligroso, es obvio que tú vas a decir, ay no, por aquí no voy, porque también acuérdense que está con nosotros alguien que es muy real y que está fiel y es el representante fiel aquí en la tierra, el Espíritu Santo, y Él nos habla y nos dice. Entonces, ¿cómo puedo yo superar el miedo a la muerte? Siempre mirando a Cristo Jesús. Aquí está. Las palabras de Dios, todo lo que habla, todo lo que dice en estos 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, siempre nos está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Cristo Jesús. Mire, hay que tener mucho valor como creyentes. Tu cuerpo se levantará otra vez. Tienes que estar seguro, aunque esté enterrado, pero la tierra, escucha la promesa, la tierra no lo contendrá. La voz de la naturaleza te ordena morir, porque es la naturaleza. Pero la voz que es más grande y maravillosa del omnipotente de nuestro Dios, te ordena que vivas de nuevo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús pagó un precio muy alto, muriendo, lavándonos, limpiándonos. A mí esto me conmueve, porque sé que el Señor me va a llevar a su presencia un día, tanto a ti como a mí. Pero debemos de estar felices, gozosos y no tener miedo, porque la tierra no se va a dar el gusto de tenernos ahí, ¿verdad? Enterrados, y que diga la naturaleza, es que era natural que Él muriera, que teníamos que morir todos. Pero gracias al Señor, porque así como dice aquí, leyendo estas anécdotas también de la palabra de Dios, dice que es debido que al cuerpo que sentimos algún temor, la corrupción, la tierra, y sabemos que pues también cuando vamos el cuerpo descomponiéndose hay gusanitos y todo eso, ¿verdad? Pero sabemos que hay una luz, y que en esa luz está nuestro Señor Jesucristo, y que la luz y el camino y la verdad es Jesucristo, la salvación. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, no tengamos miedo a la muerte, no temamos miedo al morir, porque Jesucristo ya pagó un precio muy alto por ti y por mí. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido. Y después de que hayamos muerto, sabemos que nos vamos a ir a un lugar hermoso y bello con el Señor. Ahí vamos a estar para siempre con Él. Número 2, la pregunta 2. ¿Cómo puedo dejar de tener miedo de morir? Primero, recordemos que si somos llamados a morir, no somos llamados a hacer algo más que Jesucristo no haya hecho por nosotros. Acuérdense que Él fue el que murió y resucitó al tercer día porque venció a la muerte. Por eso a ese ser, la muerte, ahora hay una doctrina que la adoran, pero no debe de ser así, no es correcto, porque ¿sabe qué? La muerte es su primer y postrer enemigo de nuestro Señor Jesucristo, es su enemigo. Y usted y yo vamos a vivir para siempre, y no debemos de estar haciendo ese tipo de doctrinas o estar en ese tipo de ídolos, porque no es bueno ni correcto delante de nuestro Dios. Amén. Entonces, Jesús nos demostró que Él resucitó, y Él, en nuestro Señor Jesús, como el Rey de Reyes, Él mismo nos ha enseñado el camino. Él mismo nos está enseñando que no debemos de tener miedo, que debemos de dejar eso, porque Jesucristo como nuestro Señor,
Por ejemplo, Él nos enseñó si resucitó y vamos a suponer que Él, como lo que es, no supongamos, que Él es nuestra autoridad, es nuestro Rey, nuestro Señor de señores. Él siempre, siempre nos va a estar guiando a la vida eterna. Y Él nos enseña aquí en la Escritura de que Él venció a la muerte, ¿sí? Dice, recordando un poco acerca de cuando José de Arimatea fue a la tumba, fue ahí y vio nada más muy hermosamente, pues vio que muchas de las personas que estaban, o sea, el rebaño de nuestro Señor Jesús, se sentían como ovejitas desamparadas, pero nuestro Señor Jesús, que es el pastor de pastores, Él se levantó, pues Jesús vive, Jesús es real. Amén. Entonces debemos de nosotros no tener miedo y a quitar ese temor, ese terror, porque Cristo mismo lo hizo. Cristo mismo nos da la vida. Él vive con nosotros hoy y estará con nosotros hasta el fin de estos tiempos. Jesús, cuando murió, resucitó, estuvo más tiempo aquí en la tierra, dice la Escritura, y dice la palabra de Dios, que cuando Él empezó a ascender a los cielos, Él les dijo, ya me voy, pero no los voy a dejar solo. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, escuche, todos los días. Debemos de gozarnos, debemos de sentirnos felices y no temer, no tener miedo a la muerte, no tener miedo a morir. Porque la palabra de Dios es real y la palabra de Dios nos enseña que aquí está mismo Jesucristo hablándonos, siempre a tiempo y fuera de tiempo, y Él nos ama. Ay del que se aleje y no esté en las cosas del camino, de la verdad y de la vida. Ay. ¿Por qué? Porque sí hay otro lugar de cuando ya nos vayamos, porque ahí ya todo terminó, todo está consumado, ¿sí? Sabemos nosotros que sí va a haber para los hijos y las hijas de Dios que estuvieron caminando en rectitud un lugar de vida eterna, ¿sí? Esto es lo más hermoso. Bendito sea el Padre. Gracias al Señor porque Él permitió a nuestro Padre Celestial en mandar a nuestro Señor Jesús. Fíjese, le voy a contar algo rápido para cerrar. Yo tengo un pariente, es un primo, y yo sé que es real. También una de mis hermanas tuvo de estas situaciones que se ha escuchado usted de que como que se van, como que mueren, para que me entienda. Y yo voy a hablar de él porque él me platicó su testimonio y me dijo, me operaron, él no tiene diabetes, ¿verdad? Pero lo operaron de la vesícula, pero estaba muy grave. Entonces no sabemos cómo y qué sucedió, pero cayó en coma. Entonces él, cuando cayó en coma, él dice que se fue. Él estaba oyendo que estaban orando por unos pacientes que él escuchó y hasta dijo, ay, ahí está mi tío Rubén, o sea, mi padre, ¿verdad? Dice, está orando, ahorita va a venir conmigo y va a orar por mí. Y él cerró sus ojitos y empezó a orar. Y dice, yo cuando empecé a orar, prima, ¡pum!, de repente ya no sentí nada, me fui. Pero sentía algo raro. Y dije, ¿dónde estoy? Porque empecé, dice, a querer mirar, dije, no veo nada. Pero estaba consciente él y dice, ¿dónde me vine? Y dice él, mira, ni mis manos, dice que se podía ver. Así, dice, literal, no las veía. Y entonces de repente empezó a entrar en mí miedo, terror. Y él dijo, ¿dónde estoy, Señor? ¿Dónde me vine? Y en eso de repente dice que vio a lo lejos, en esa oscuridad, pero oscuridad, que le vuelvo a decir, que él no se veía ni las manos, dice que vio un puntito blanco. Y que de repente ese punto blanco se empezó a hacer más grande y más grande. Y de repente sintió que alguien lo tomó de la mano y lo sacó. Y cuando él salió, él dice, no iba yo caminando, iba como flotando. Entonces yo quise voltear, ¿quién me llevaba de la mano? Y no, por temor, me dio miedo, no lo quise voltear a ver. Pero dijo él, era Jesús.
No le quise ver la cara, no le quise ver su rostro, pero yo lo veía todo blanco, resplandeciente, y me llevaba. Y en eso salí a un bosque, pero no bosque, algo maravilloso, la verdad, un paraíso hermoso. Y dice que escuchaba las aves, fíjese, porque hay gente que dicen que en el cielo no hay animales, pues fíjese, él escuchó aves, escuchaba el agua, el aire, mucha vegetación. Algo maravilloso que dijo él. Ay, no, yo me quiero quedar aquí. No me quiero regresar. Quiero estar aquí para siempre. Y dice él que de repente el Señor lo llevó y lo sentó en una fuente. Y dice que en esa fuente vio peces, pero enormes, de colores, pero algo maravilloso, hermoso. Y le dijo él, mira, tu familia, le dijo por su nombre, le dijo, tu familia te está esperando. Tu familia está pidiéndome que te regrese. Quieren que estés con él, con ellos. Y yo te voy a dar la oportunidad, te voy a dejar que vuelvas a regresar. O sea, le estaba dando la oportunidad de vivir un día más. Y le dijo, vas a regresar con ellos. Y que él vio en esa visión, vio a sus hijos, vio a sus familiares, a otros parientes. Y él dijo, sí, están pidiendo por mí. Y le dijo el Señor, vas a regresar. Pero si quieres volver a regresar aquí, compórtate. Haz lo bueno. Tú ya sabes. Haz lo bueno. Y él dijo, sí, Señor, lo voy a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Lo regresó. Y cuando él despertó, estaba en su cama y de repente llegó la enfermera y lo vio y empezó a gritar, doctor, el paciente tal ya abrió los ojos. Es algo inexplicable, algo sobrenatural, pero de que Dios es real. Dios aquí nos habla. Y Dios nos dice en esta hermosa tarde, a ti y a mí, nos está invitando que no tengamos miedo a la muerte. Y que nosotros debemos de dejar de temer miedo al morir. ¿Se fijan? Esta es la invitación de esta hermosa tarde. El Señor quiere que estemos bien. El Señor quiere que donde Él esté, y mejor dicho, donde Él está, que también nosotros estemos con Él. Todos. Y el Señor, como es amoroso, Él no quiere que nada ni nadie se pierda. Que todos vayamos a donde Él está. Él dijo, ya me voy, voy a parafrasear. Dice la palabra de Dios, dijo, ya me voy, les voy a preparar un lugar para ustedes. Porque yo quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere lo mejor para nosotros. Y entonces, en esta hermosa tarde, aunque tú estés escuchando que esta enfermedad que ahorita está a la vanguardia, el COVID, sí, cuídate, protégete. Hay que, ahora sí, ponernos el cubrebocas, tener las medidas, como lo está diciendo el protocolo, ser respetuosos, no estar provocando a la muerte. No es bueno delante de Dios hacer esas cosas, esas tonterías. Nosotros saber que el Señor, cuando está con nosotros, nos guarda y nos cuida de todo peligro. ¿Y qué más? A lo mejor yo te puedo preguntar, a ver, ¿a ti cómo te gustaría irte de esta tierra? Pues muchos pueden decir, pues a lo mejor dormido y ya no despertar. Bendito sea nuestro Dios Padre Todopoderoso. Así mi mamá nos decía, yo me quiero ir, pero quedarme dormida. ¿Y qué creen? Se le cumplió. Ya no despertó. A las 4:30 de la mañana se fue ella y el Señor se la llevó. Entonces, una muerte tranquila y luego pues se tuvieron que hacer los preparativos. Pero hermano, hermana, en esta hermosa tarde el Señor nos viene a decir, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Qué es lo que le teme más el ser humano? Recapitulando, miedo a la muerte. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, para cerrar, leemos lo que dice la Escritura. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son
hijos de Dios y no temen a la muerte, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, un espíritu de cobardía que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Y por este espíritu nosotros decimos y nos dirigimos a Dios: Abba Padre, Abba Papito, gloria a Dios. Y este espíritu, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, porque está aquí conmigo y está también contigo, ese mismo espíritu nos da testimonio de que nosotros ya somos hijos de Dios. Amén. Así como estás ahí en tu lugar y los que estamos aquí presentes, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por el aprendizaje de esta hermosa palabra de hoy. No tengas miedo. Miedo a la muerte, no. Fuera en el nombre de Jesús. Superamos el miedo y dejamos de tener miedo de morir. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Que, Señor, sea un alimento, un aprendizaje. Y gracias, Señor, por demostrarnos que no debemos de temer. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ayuda a todos los que nos están viendo, Señor, que aprendamos que sin ti, Señor, no somos nada, y que tú eres fiel, y que eres fiel a tus palabras, y que todo lo que dice, las promesas que dicen y que está escrito 365 veces para un día, para todo el año, dice: no tengas miedo, que haga rema en nuestra vida, en nuestro corazón. No tengas miedo de nada. Cristo tiene el control de todo y para todo. Gracias, amado Padre, por tu palabra. Y en el nombre de Jesús, bendecimos a los que nos están viendo y bendecimos también a tu iglesia y a la iglesia de todo el mundo. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por habernos dado la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, hermanito, hermanita, que estuviste atento a esta palabra. Que el Señor te bendiga y que esté contigo. Y recuerda, fuera temor, porque el perfecto amor que es Cristo Jesús echa fuera todo el temor. Muy buenas tardes. Dios te bendiga.